Así como muchos países, Guatemala tiene muchas tradiciones. Entre esas tradiciones está la quema del diablo en diciembre, están las posadas cerca de Navidad, la danza de los moros, el Festival de Santiago con los barriletes gigantes, las celebraciones de Semana Santa, como ir a ver las procesiones y hacer las alfombras, que por cierto ya es la próxima semana, qué rápido se está pasando el año. Muchas de esas tradiciones están ligadas a eventos religiosos, pero con el paso del tiempo y como la manera en la que todos adoptamos estas tradiciones ya se ha vuelto parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Aparte de las tradiciones, también tenemos muchas costumbres, que son como pequeñas tradiciones que hacemos en grupos pequeños como nuestra familia o nuestra región, como por ejemplo en Guatemala y creo que en la mayoría de Centroamérica, una costumbre muy común es cenar juntos en familia. En este episodio justamente vamos a hablar sobre eso, sobre las tradiciones y costumbres que tenemos en Guatemala y no solo aquí, sino que también alrededor del mundo y específicamente en Alemania, porque nuestra invitada especial se conecta desde Múnich, Alemania. Como ustedes saben, todos los episodios hacemos la bienvenida en un idioma diferente. Y en esta ocasión, como nuestra invitada especial está en Alemania, la idea era hacerlo en alemán. Pero realmente después de practicar la frase un par de veces me di cuenta que necesito más práctica, entonces se los debo para la próxima semana. Entonces en este episodio vamos a hacer la introducción en inglés. Así que welcome to our third episode of Inter Show. My name is María André and today we're going to talk about traditions around the world. Y hablando de lenguajes, también quiero aprovechar a contarles que tenemos subtítulos en inglés y en español de todos los episodios. Si ustedes lo están viendo desde la web, pueden presionar aquí el botoncito de Settings y si lo están viendo desde su celular, lo pueden hacer desde este botón aquí. Nuestra invitada especial de hoy es Juana Rivera. También aprovechando que estamos terminando el mes de la mujer, creo que es la invitada perfecta para el episodio de hoy. Juana es exalumna del Colegio Interamericano de la promoción 2007, es ingeniera electrónica y vive actualmente en Alemania. Y muy pronto trabajará en la fábrica de BMW en Alemania. Todo un orgullo de Inter y orgullo nacional. Bienvenida, Juana. Aplausos. Hola, mucho gusto. ¿Cómo Gracias estás? por la invitación. Bien, gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros. ¿Qué hora es ahorita ahí en Alemania? Claro, es un gusto, son pues las 10 de la noche. Ah, bueno, ya, desvelándote un poquito para estar aquí con nosotros. Un poquito, nada más. Pues qué alegre que estés aquí con nosotros. Quería realmente que nos contaras un poquito sobre ti, de cuánto tiempo llevas viviendo en Alemania y que nos cuentes un poquito sobre esta noticia de que vas a empezar a trabajar en la fábrica de BMW. Bueno, pues llevo 6 años de estar en Alemania. Llegué justo hace 6 años, a principios de abril. Y pues ahí sí que es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Poder trabajar para para una empresa como BMW. Yo desde muy pequeña, desde niña, adolescente, pues soñé, me gustaba mucho, me interesaban mucho otras culturas y aprender acerca de otros países, de otros idiomas. Y desde muy pequeña me empezó a interesar pues el alemán como idioma, me parecía muy interesante. Incluso algo que hice en el Inter fue que había un club del idioma alemán para aprender alemán pues en esa época. Y pues sí me metí, y esas fueron las primeras lecciones del idioma alemán que llevé. Y siempre seguí con esta espinita, con esas ganas de seguir aprendiendo. Y pues luego de estudiar ingeniería electrónica, quería sacar una maestría y quería hacerlo en el extranjero. Y pues ahí fue donde aprendí alemán, me preparé y pues apliqué, me salió una maestría para venir a estudiar aquí en Múnich, una especialización también en ingeniería electrónica. Y pues me dejé venir. Qué Una de increíble. las, una de las anécdotas que tengo de recién llegada aquí en Alemania fue el shock que fue el clima. El día que yo llegué, pues era a finales de marzo, principios de abril, que es justo esa transición entre invierno y primavera. Yo venía confiada de que, por alguna razón en mi mente muy ingenua, de que era ya primavera y que ya el clima iba a estar bien. Y como en Guate, pues en Guate tenemos el mejor clima, la verdad, es súper rico Primavera todo todo el el año. año. Exacto. Entonces, pues yo llegué aquí y el día que llegué, tormenta con nieve, granizo, vientos súper fuertes y yo aquí en Alemania. Qué buena Entonces, bienvenida. exacto, fue muy graciosa, es una interesante experiencia, un poco de shock ese primer día porque sí fue mucho frío, pero pues así poco a poco se va acostumbrando uno a las cosas y yo tenía este sueño, ¿verdad?
de trabajar para una empresa así de estas líderes en Alemania y BMW es una de ellas y la central está aquí en Múnich, que es donde yo vivo, entonces era una de la candidata principal, digamos, que yo tenía. Y pues en el proceso de aplicaciones para entrar a este tipo de empresas, pues eso es algo difícil porque hay mucha competencia, o sea, hay muchas personas que quieren trabajar ahí de todo el mundo. Entonces, tienes que resaltar tu perfil de alguna manera. Entonces, en los últimos 2 años he estado trabajando en este proyecto, echándole ganas y ahí sí que haciendo un buen portafolio, armando un buen portafolio para poder, pues ahí sí que ganarte la recomendación, porque al final para que tu perfil resalte, una recomendación pesa mucho, ¿verdad? Y al final sucedió todo bien y me aceptaron, ¿verdad? Me dieron el trabajo. Entonces Ay, empiezo en qué junio alegre. en una nueva posición ahí y sí, estoy muy emocionada. Qué alegre, qué buenísimo, qué inspiradora historia. Y tengo un montón de preguntas de que me estabas diciendo de eso. La primera es, ¿este trabajo lo vas a hacer en inglés, en alemán? Las entrevistas todas fueron en alemán, principalmente porque pues aquí en las centrales sí se maneja bastante alemán, pero al final los proyectos también son bastante diversos. Hay muchas personas internacionales, también trabajas con equipos que están en otros países, entonces se usa también bastante el inglés. Principalmente inglés y alemán es lo que he estado usando. Ay, qué buenísimo, qué inspiradora la historia. Y justamente cuando decías eso como de resaltar, me imagino que también ser trilingüe, no sé si sabes también otro idioma, también te sirvió mucho para resaltar entre otros Sí, candidatos, ¿verdad? ayuda bastante. La verdad es que los idiomas, saber más de un idioma, saber tres o algo así, ayuda bastante en tu perfil, Qué definitivamente. genial. Y aparte pues, las clases presenciales y todo, ¿qué otro tip o qué crees que fue lo que te ayudó más como a mejorar tu alemán? Sí, es muy cierto, o sea, uno pasa al principio un montón de tiempo solo aprendiendo ese vocabulario y leyendo, y, o sea, de los libros que te dan, ¿verdad? En las clases y practicando con tus compañeros que tienen el mismo nivel que tú. Pero algo que me ayudó mucho también fue un concepto que en alemán se llama Stammtisch, que son unas reuniones donde uno se junta, lo hacían en el Instituto de Idioma Alemán una vez por semana y te juntas solo para hablar y en el Instituto de Idioma Alemán lo importante era hablar en alemán, ¿verdad? Entonces ahí encontrabas pues personas súper avanzadas, alemanes visitando o profesores alemanes que llegaban y encontrabas también personas pues de tu mismo nivel, ¿verdad? De tu misma clase que también se animaban a ir. Y ahí fue donde de las primeras veces que me di cuenta que no es lo mismo pues aprender en la clase que ya hablarlo con las personas. Entonces, me gustó mucho porque ahí es donde te empezás a soltar un poquito más. O sea, ahí es donde si querés participar de una forma natural, digamos, en la conversación, pues tenés que estar respondiendo y hablando como te salga. Al principio uno hace un montón de errores y cometes un montón de errores y hablas ahí todo tropezado, pero así es como se empieza. Y esa es la forma, igual cuando recién llegué aquí a Alemania me pasaba un montón de que yo bien tímida, me costaba incluso ir a la panadería a pedir pan porque es así como, bueno, yo aprendí esta frase, ¿verdad? Pero también en Alemania, en cada región hay muchos modismos. Entonces tú estás parada en la cola esperando a que te atiendan y oís que ellos dicen cosas diferentes. Y uno es así como, oiga, pero ¿qué es eso, verdad? Yo no lo aprendí Y así. exacto, yo así como, y si lo digo, ¿será que me van a entender? Y Sí, pues, o sea, sí, sí. sí, al final sí te entienden, o sea, pues siempre hay un idioma estándar, digamos, que es el que entienden todo, y poco a poco es que uno va agarrando esos modismos de la región, ¿verdad? Que es todo más que todo práctica. Claro, claro, sí, práctica y escuchar también, ¿verdad? Estar súper atentos a O lo que los sea, demás están diciendo y empezar a adoptar esas palabras y esas frases, ¿verdad? exacto. Bueno, y ahora como estamos hablando de las tradiciones, ¿verdad? Y aprovechando que ahorita estamos cerca de Semana Santa, acaba de pasar Navidad y Año Nuevo, te quería preguntar, ¿cuál es una traducción de Guatemala o alguna costumbre de Guatemala que sigues haciendo ahorita que estás en Alemania? ¿Hay algo que sigas haciendo que es como súper chapín que sigues haciendo en tu casa? Bueno, pues hay algo que es súper chapín, que cuando uno vive en Guatemala realmente no lo nota, no lo siente uno así como, ay, es una costumbre o algo así, sino que para uno en Guatemala es algo súper normal y es el desayuno, es lo que se come de desayuno, porque pues aquí tú vienes, el desayuno alemán típico es panes con jalea o panes con, o sea, pones como en la mesa quesos, jamones, jaleas y pan. Y ese es el desayuno alemán, incluso cuando te juntas a desayunar con la familia un domingo, pues es eso, pan, jamón, queso y jalea. Y Ujú. eso para mí fue un shock la primera vez que lo experimenté, porque así como es que eso no es un desayuno. ¿Dónde están mis frijolitos? Exacto, entonces algo que yo sigo haciendo casi todos los domingos es mi desayuno chapín, o sea, mis huevitos con mis frijoles,
chirmol, si tengo el tiempo de hacer un chirmolito, tortillas, si logro conseguir las tortillas o me animo a tortear, que no me han salido muy bien mis tortillas, pero pues Ajá. eso, o sea, son esas pequeñas cosas, ¿verdad? Es algo que tú en Guatemala das por sentado y que aquí se convierte en algo especial, una costumbre para uno, porque es algo que se trae, ¿verdad? Ujú, qué interesante. Y ahorita que mencionas la comida, ¿hay alguna cosa que sea muy difícil encontrar ahí? ¿Algo de comer que se te haya antojado y que realmente no hayas encontrado por ningún lado? Sí, la verdad es que me costó mucho al principio encontrar frijoles que me gustaran, o sea, frijoles que supieran como los frijoles Ujú, de Guate, porque uno encuentra frijoles en el supermercado normal, digamos, pero son diferentes, o sea, o es frijol rojo, o es de este frijol que es un poco más grande, o sea, son otros tipos de frijoles, no es el típico frijol negro de Guatemala, que uno lo hace ahí volteado y rico, ¿verdad? ajá, Entonces, esa fue una de las cosas que me costó un poco y me tocó aprender también a hacer que me quedaran ricos los frijoles ajá. volteados. Y algo que también cuesta encontrar aquí bastante por la región son distintos tipos de frutas. O sea, ponte, la papaya se encuentra por temporadas y es cara. La piña también. Los melones, hay otras variedades que se encuentran un poco más seguidas, pero el melón que uno encuentra más común en Guate, aquí solo viene por temporadas, por ejemplo. Entonces, la Ujú, fruta es, ahí sí que te acostumbras a comer mucha manzana, porque eso es lo que quise todo el año, o naranjas que traen mucho de, pues, de España o de países más cercanos. Pero ujú. estas frutas tropicales que nosotros conocemos de allá, cuesta. Cuesta. Sí, Y y me algo imagino que que, ay sí, perdón. perdón, Ujú. No, dale, algo dale. que se encuentra muy raro y que era algo para mí que yo comía relativamente seguido en Guatemala eran los whiskiles. El whisky aquí casi no se encuentra, cuesta mucho. Ajá, ajá, wow, wow. Y qué increíble la comida, realmente cómo nos acerca a nuestro país y a nuestra cultura, porque incluso siento que siempre hay como esa pelea entre los países. Por ejemplo, yo viví un tiempo en Costa Rica y en Costa Rica también de desayuno siempre es el gallo pinto, que es básicamente arroz y frijoles con una mezcla como de condimentos, ¿verdad? Y después cuando estaba ahí me empecé a conocer a un montón de nicaragüenses que ellos decían, no, el gallo pinto es nuestro, nosotros hacemos el gallo pinto original, es de nosotros. Y después empecé a aprender que igual es con los colombianos con las arepas, ¿verdad? Sí, es Eh, cierto. ¿Cuál es una de las tradiciones como más raras que has encontrado en Alemania? Así como algo que tú digas, así como, wow, eso sí, jamás lo hubiera pensado que hacen aquí, como algo raro que sientas que hagan Bueno, ellos. pues algo que también me sorprendió mucho la primera vez que llegué, y también es por la época en la que yo llegué, es que aquí es una costumbre que está muy arraigada, especialmente aquí en el sur de Alemania, que es donde yo vivo, es em, la época de espárragos. Los Ok. espárragos aquí se dan por época, se dan justo en el cambio entre invierno y primavera, o sea, en finales de marzo y abril, mayo, son como los meses del espárrago. Y tú vas al mercado o al supermercado y encuentras de la nada, o sea, en febrero y no encuentras espárragos así, nada. A finales de marzo y es la montaña de espárragos. Ajá. Entonces es una como costumbre que también relacionada a la comida, ¿verdad? Está súper arraigada aquí, es al principio de la primavera, es la época de espárragos, entonces pues un platillo súper común que se encuentra en todos lados es espárragos blancos cocidos con esta salsa holandesa Ujú. y jamón. Ese es como el plato. Sí, qué interesante. Yo justamente estaba hablando con un amigo hace un par de semanas y me dijo, yo le pregunté, ¿qué hiciste el fin de semana? Y me dijo, fui a caminar al bosque a buscar espárragos. Y yo, ¿cómo hacía buscar espárragos? O sea, yo pensé que me estaba hablando de otra cosa. Sí, porque nacen así como por todos lados y literalmente haces una caminata el domingo para ir a recoger espárragos para tu almuerzo, ¿verdad? Me parece Sí. súper interesante. Y también creo que ahí la asociación que estás haciendo como con la primavera y los espárragos es básicamente aquí como en Guatemala en septiembre, que todo es con loroco, porque se da loroco en Sí, todos lados y que te hacen pizza con loroco, tamalitos con loroco, todo con loroco. correcto, ¿Extrañas el loroco? exacto. Sí, de hecho, ahora que mencionas el oroco, yo creo que aquí Ajá, en Alemania nunca he visto el oroco. ajá. Y mira, ¿y qué tradición más como, qué actividad o qué fiesta extrañas allá o qué crees que se hace como muy diferente? Pues, primero que nada, hay una tradición que me viene a la mente que no existe aquí para nada y es el fiambre. O sea, aquí existe el Día de los Muertos y sí, el 1 de noviembre, pues sí hay ciertas familias que van al cementerio y decoran pues con flores o van a dejar flores por lo menos al cementerio, pero esa tradición de juntarse, de comer el fiambre, no existe, porque el fiambre es algo pues muy de Guatemala. Entonces, esa es una de las cosas que aquí de veras no he vuelto a hacer y que me hacen Ujú, falta cada año, especialmente cuando pues la familia manda todas las fotos de los fiambres y de todos reunidos comiendo fiambre, etcétera. Son cosas que hacen falta. Y pues sí, la Navidad, la verdad es que
me ha tocado acostumbrarme a pasar las Navidades aquí porque son calladas. O sea, ponete Ujú. aquí para Navidad, no se pueden quemar cohetes. Está permitido quemar cohetes solo para Año Nuevo y no son ametralladoras, sino que son solo los cohetes estos que estallan y dan lucecitas. Esos son los Ujú. cohetes básicamente que se encuentran aquí. ¿Y qué es lo que Entonces, hacen como para celebrar? pues la Navidad se celebra bastante en familia, o sea, también se reúnen las familias, se comparten los regalos. Una tradición que descubrí aquí es que no es Santa Claus el que trae los regalos, sino es el niño Jesús. Esa es una gran diferencia. Ajá, Y la ajá. otra es que no es como en Guate, que uno, pues los niños esperan hasta medianoche porque a medianoche es que viene Santa. No, aquí pues se decora el árbol y almuerzas con tu familia y en la tarde, como quien dice, la mitad de los adultos sacan a todos los niños de la casa y se van a dar una caminata, yo qué sé, pues, a jugar afuera A buscar y espadas. regresas a la hora después. Y los adultos que se quedan en la casa preparan el árbol con todos los regalos. Y entonces cuando regresan los niños, les dices, bueno, pues es que el niño Jesús vino a dejarle los regalos. Y entonces aquí están y es la gran sorpresa de los niños y entonces se abren los regalos, pero se hace más tipo 6 de la tarde, entre 6 y 8 digamos, de la noche. No se espera hasta Wow. medianoche. Y qué interesante porque uno creería que Latinoamérica es como un país como con tradiciones más religiosas, como exactamente como el niño Jesús te trae los regalos y aquí estamos como más como Santa Claus y te juro, yo no hubiera pensado que en Alemania tenían esa tradición como que el niño Jesús traía los regalos. ¿Y cuál es tu tradición favorita que hacen en Alemania que te gusta mucho? Algo que me gusta mucho son los Christmas markets, son todos estos mercaditos navideños, son súper amenos, siempre encuentras, hay algunos que tienen incluso tal vez show como de títeres o pequeñas obras de teatro y, y pues es bastante común que te reúnes con amigos o con familiares y vas ahí a tomarte un vino caliente para aguantar el frío, porque ya hace frío y vas a comprar Ajá. regalitos navideños o cosas para el nacimiento, también es bastante común en los mercaditos navideños. Qué buenísimo, qué interesante. La verdad es que aprendí muchas cosas que no sabía y me pareció súper cool. Bueno, ahora llegó un segmento del programa que se llama Quick Questions, pero yo sé que soy súper inteligente, entonces fijo, esta prueba facilísima. Uy. Entonces, te voy a decir una celebración que se hace alrededor del mundo y tú me tenés que responder de dónde crees que se hace esta tradición, en qué país del mundo o en qué región. ¿Te parece? Ok. ¿Estás Ok, lista? bueno, Vamos a está ver bien. qué tanto aprendiste en historia en el Inter hace cuántos años, 12, 13 años. Va, vamos a ver. El primero es Oli, el Festival de Colores. No, no sé. Es en India. En India, ok. Ujú. Ahora, St. Patrick's Day. Irlanda, Ujú. El Día de los Muertos. México, Ujú. Guatemala, Latinoamérica, Latinoamérica. Sí, pero México creo que sería el primero, creo que ahí se originó. Una costumbre, tomar el té. Inglaterra. Ujú. El Año Nuevo y Bienvenida a la Primavera, que es en un mismo día. No es Año Nuevo así como todos lo hacemos, que es como el 31 de diciembre, sino que es Año Nuevo y Bienvenida de Primavera. Oh, wow. No, entonces no sé. En China, el Año Nuevo chino. Ah, el Año Nuevo Chino, ok. Bueno, lo conocía como Año Nuevo Chino, pero no como el inicio de la primavera, Pero no ok. te iba a decir Año Nuevo chino Sí, porque ahí ahí me das la respuesta. Va. Está el Festival de Globos Aerostáticos. En Turquía. Hay uno en Turquía y hay uno en Nuevo México, ¿no? Ajá, sí, perfecto, perfecto. Ahí está. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si no sabes este, porque en serio ya, Oktoberfest. En Alemania, en Múnich, por favor. Sí, sí, sí. Que por cierto, quería que nos contaras un poquito también de Oktoberfest. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Lo has celebrado ya estando ahí? Sí, no, si quieren hablar de actores, pues con mucho gusto, ¿no? Claro, me encanta, es súper alegre. Me recordó un poco a las ferias de los pueblos de Guatemala, porque es un poco más o menos, o sea, el concepto, o sea, llegas al Oktoberfest y pues tienes los juegos mecánicos, te puedes ganar tu globo o tu peluche Ujú, tirando dardos o cosas así, ¿verdad? O sea, ese tipo de juegos también están, que era algo que yo realmente no sabía. Y ujú. también hay una montaña rusa y una torre de estas que te suben y te bajan. Es súper Entonces, familiar también. exacto, o sea, también hay un área incluso más pequeña que está reservada para niños como más pequeños, ¿verdad? Para que puedan disfrutar mejor con las familias. Y luego están pues las tiendas grandes donde ya se juntan todos y hay pues música, está la cerveza, ¿verdad? Que es parte del Oktoberfest. Ujú, ujú. Ay, qué cool, qué increíble.
Va, y ahora tengo otras últimas dos que ahí mientras hacíamos el research de las preguntas que te queríamos hacer, nos encontramos con estas dos que me parecieron súper raras también y yo tampoco sabía de dónde eran, entonces te las voy a decir porque vamos a ver si tú sí te las sabes. Ok. Hay una tradición en la que suelen lanzar y atrapar, quisiera decir, a los recién nacidos desde una altura de 15 metros, porque se piensa Uy, que esto les traerá prosperidad e inteligencia. wow, no sé, qué miedo. En India, en India hacen Wow, esto. wow, ok, no Interesante, sabía. ¿verdad? Sí, muy interesante. Bueno, y después también tenemos el Día de la Marmota, que se celebra cada 2 de febrero, que se reúnen a observar a una marmota que se llama Phil, y si se ve su sombra porque hay sol, entonces se dice que habrán 6 semanas más de invierno, y si no se ve es porque la primavera llegará más temprano. ¿En dónde crees que se celebra esta tradición? Uy, No la habías mm, escuchado tampoco. no, tampoco. No sé, suena como algo o en Escocia o Canadá, por ahí, por el norte donde hace frío. Sí, sí es por el norte, es en Pensilvania, en Estados Unidos. Oh, pues, muy interesante, está bonito. Bueno, entonces aquí básicamente terminamos con el episodio. Entonces te quiero agradecer tu tiempo y también te quiero felicitar por este logro tan grande que has tenido y que, bueno, en junio ya empiezas a trabajar ahí en la fábrica de BMW. Esperamos que te vaya súper bien y aquí en toda la comunidad de Inter te queremos decir que estamos súper orgullosos de ti. Y pues qué bueno saber que empezaste a aprender alemán en uno de los clubs de aquí del colegio, porque básicamente este programa está hecho en colaboración con las actividades extracurriculares del colegio. Entonces tenemos a varios chicos que están en los grupos de alemán aprendiendo, que ya tenemos desde pre-kinder hasta grado 2. Entonces ya todo el colegio tiene la oportunidad de poder aprender alemán y creo que vas a inspirar a muchas personas. Y no sé si quieres dar unas últimas palabras para inspirar a todos los alumnos aquí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por las palabras. Ha sido una muy buena experiencia poder compartir con ustedes pues un poquito de lo que me ha pasado a mí. Y pues nada, decirle gracias al Inter también porque fue la base, digamos, de todo lo que he podido lograr. Entonces, gracias a todos mis maestros em, que me ayudaron desde pequeñita para, pues ahí sí que llegar a donde estoy. Entonces, muchas gracias y un fuerte abrazo al Inter. Qué buenísimo, qué buenísimo. Bueno, muy bien, internautas, eso fue todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y que se hayan inspirado y que hayan aprendido algo nuevo. Sigan escuchando y viendo el programa, nos encanta saber todos sus comentarios y todas las ideas de clubs nuevos que quieren abrir. Entonces, espero que sigan participando y nos pueden escribir al correo eca@interamericano.edu.gt. Y no se pierdan el próximo episodio después de Semana Santa. Nuestra invitada, Juana Rivera, desde Alemania, y yo, María Andrea Martínez, desde aquí, la oficina de ECA del Colegio Interamericano. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.